lamentablemente. Pitos, pitoretas, gritos, dimes y diretes. Esto es lo que ya lamentablemente estamos acostumbrados en el Congreso Nacional y volvió la noche de ayer. Escuchemos un poco. Presidente del Congreso Nacional, Fernando Buifarro, esta moción de orden presentada por el subjefe de la bancada del Partido Nacional, Nelson Martí. En este momento estamos observando, ya la bancada del Partido Nacional se ha puesto de frente, van al frente, nuevamente donde se colocaron la semana anterior. Vamos a ver en este momento con este bloque que se ha conformado de miembros de la Asamblea. Los suscritos miembros. La voz de Honduras. Los suscritos miembros de la Comisión Ordinaria de Educación, nombrados por el presidente del Congreso Nacional para emitir dictamen en relación a la iniciativa de ley presentada a consideración del Poder Legislativo por el honorable congresista Alberto Chedrani Castañeda, mismo que está orientada a que la asignatura de la lengua garífuna sea obligatoria a partir del año 2025, únicamente en los lugares donde haya población garífuna y afrodescendiente. Sobre la tarea encomendada. Pues bien, es parte de lo que ocurrió anoche en el Congreso Nacional. El Partido Nacional continúa mocionando porque se le permita poner ante la Cámara Legislativa la derogación de este denominado pacto de impunidad y también la eliminación de todas esas cartas de libertad que ha permitido este pacto de impunidad, según diputados del Partido Nacional y diputados del Partido Salvador de Honduras. A propósito del Partido Salvador de Honduras, escuchemos lo que dijo la diputada Maribel Espinosa, porque tanto el Partido Salvador de Honduras como también el Partido Nacional se fueron de la sala, se fueron de esta sesión del Congreso Nacional luego de todo lo que ha ocurrido y han escuchado ustedes y escuchamos precisamente cuál es la opinión de la diputada Maribel Espinosa del Partido Salvador de Honduras. Estamos sumamente preocupados. Al pueblo de Honduras estamos en el deber de informarle. El presidente del Congreso Nacional, de forma arbitraria, está moderando una sesión en donde ninguno de los diputados escuchamos lo que se está dando lectura. Están votando sin que haya el número de votos. Ya abandonó el hemiciclo la bancada del Partido Liberal y en este momento nosotros abandonamos el hemiciclo porque no vamos a votar sobre proyectos de ley que no conocemos. ¿Sobre la moción de orden que se presentó procedía o no? Una total irregularidad y abuso de poder, violación de los deberes de Luis Rolando Redondo. Porque la moción de orden, quien decide si debe de admitirse a trámite o no, no es del presidente, es del Pleno. ¿Es legal o ilegal esta moción que se presentó, abogada? Es que eso no es la discusión. Toda moción es sometida a discusión para determinar si procede o no. Pero eso le tocaba al Pleno después de razonarla. Nosotros no hemos ni escuchado ante tanta bulla y al parecer, pueblo de Honduras, el objetivo de Luis Redondo es paralizar este Congreso Nacional. En este caso se retira la bancada de PCH, la liberal también se han retirado. ¿Qué procede? La bancada del Partido Liberal se retiró primero que nosotros. Nosotros nos estamos retirando porque es irresponsable seguir en el hemiciclo cuando ningún diputado escucha lo que se está leyendo, cuando no se nos da la palabra, porque yo pedí la palabra cuando se estaba leyendo el proyecto de ley sobre reforma de la Ley de Protección al Consumidor, no se me dio la palabra y se siguió con otros proyectos de ley. Bueno, esto ocurría en el Congreso Nacional, se evitó y en muchos casos algunos diputados han compartido algunas opiniones en torno a que se les retiraron las tarjetas electrónicas y que no conocían exactamente por qué estaban votando, porque no se escuchaba nada, absolutamente nada, y luego de ello se retiró el Partido Liberal, se retiró el Partido Salvador de Honduras y por último se retiró también el Partido Nacional, pero eso no impidió que en el Congreso Nacional se aprobaran algunos proyectos. Escuchemos cuál es la determinación y la opinión del diputado del Partido Salvador de Honduras, Carlos Umaña, ante esta acción que ha tomado ayer la Junta Directiva del Congreso Nacional.
Lo acontecido ayer en el Congreso Nacional en aprobar un decreto de ley de unas exoneraciones para algunas municipalidades, si bien es cierto, es un acto que era necesario para las mismas, también es cierto que prácticamente no se escuchaba absolutamente nada y las bancadas del Partido Salvador de Honduras, Partido Nacional y Liberal se retiraron del hemiciclo y por lo tanto con una votación de 45 se ha hecho este decreto de ley, lo que no es correcto. Sugerimos a la honorable Junta Directiva del Congreso Nacional mejor consensuar para que termine esta insurrección parlamentaria del Partido Nacional, ya que definitivamente la bancada del Partido Salvador de Honduras no se va a prestar a hacer actos de votación mientras no escuchemos, mientras no sepamos lo que estamos aprobando. Este es un mal presagio y no queremos que se repita esta situación. Si no pueden arreglar esta insurrección parlamentaria, es el tiempo del consenso, es el tiempo del diálogo, es el tiempo de permitir a los diputados hablar, expresarse. Entonces, sugerimos que hay que arreglar esta situación antes de seguir cometiendo estas arbitrariedades e ilegalidades. Escuchábamos al diputado Carlos Umaña, diputado del Partido Salvador de Honduras. Y a propósito de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el Poder Legislativo, le damos la bienvenida también al diputado del Partido Nacional, Nelson Márquez, que amablemente nos acompaña en esta mañana. Bienvenido, diputado. Mucho gusto, licenciada Almendares, y a todo el pueblo hondureño que sabemos que está pendiente de lo que está pasando en el Congreso Nacional y con estos desafortunados incidentes que ahora tenemos que contarle al pueblo hondureño. ¿Qué se aprobó en el Congreso Nacional luego que ustedes como bancada del Partido Nacional, el Partido Liberal y también el PSH se retirara del hemiciclo? Básicamente quedó el Partido Libertad y Refundación y entendería yo que el diputado, el único diputado del Partido Democracia Cristiana y una diputada del PAC. Bueno, entendemos nosotros que habían 3 suplentes del PSH que se fueron a sentar en los curules del PSH, eso pueden hacerlo, ¿verdad? Y estaban los diputados de Libertad y Refundación, más quien ilegalmente dirige el Congreso Nacional. Eso implica que no llegaban, pero ni a 45 personas, porque la bancada del Partido Libertad y Refundación tampoco estaba completa. Sin embargo, aún pudieron haber llegado a 60 si fuera el caso, que no lo fue, ¿verdad? Pero el punto, más allá del contenido de los proyectos, porque recordemos que como ellos manejan la agenda, buscan para momentos como este proyectos que sí realmente sean buenos, y yo no voy a criticar el contenido de los proyectos porque no es ese el caso. Lo peor que se puede dar en este momento es que se siga con esa marcha que tiene en este momento Libertad y Refundación desde el Congreso Nacional, siguiendo la agenda del Foro de Sao Paulo, que establece poner temas que son buenos para cometer ilegalidades, pero tratar de contar con el apoyo de la aprobación o con una aprobación social, mejor dicho. ¿Cuál es el problema? Que ante la posible aprobación social de aprobar sin tener los diputados, sin tener quórum en el Congreso Nacional, porque ya para ese momento no tenían los 65 diputados reglamentarios que deben establecer el quórum, entonces se les va volviendo costumbre y después de unos días pueden llegar a poner temas que son realmente sensitivos, incluso muchos que atentan en contra de la democracia, y tomar ese tipo de decisiones de esa manera. Definitivamente la Junta Directiva ilegal, aparte de que ya son ilegales, siguen cometiendo una serie de ilegalidades. Anoche vimos cómo ni siquiera quisieron discutir una moción que no es decisión de quien dirige el Congreso, porque la ley orgánica del Congreso Nacional permite que el 95% de las cosas son decisión de quien dirige, pero ese 5% incluye el artículo 67, que no hay opción. Tiene que cumplirse cada vez que uno de los diputados pida una moción de orden, y yo quiero decirle, ahora mismo, quien está dirigiendo ilegalmente el Congreso Nacional, que es el diputado Luis Redondo, pidió cualquier cantidad de mociones de orden cuando él estaba en los curules de abajo, y siempre quienes estaban dirigiendo en aquel momento, que sí eran legales, le dieron la palabra. Sus mociones no pasaban, pero eran consideradas por el Pleno, porque solamente el Pleno es el único que puede, a través de la voto de la mayoría simple, definir si se puede tomar en cuenta una moción. Diputado, permítame, ¿con cuánto se aprobó estos proyectos? Entiendo que son para exoneraciones para algunas municipalidades. ¿Con cuántos votos se aprobó? ¿Y es legal haberse aprobado de esta manera?
No es legal, no es legal, más allá de que el contenido de los proyectos, estoy seguro que si hubiésemos estado en el cumplimiento de la ley, la mayoría de nosotros habríamos aprobado, ¿verdad? Porque ellos justamente buscaron ese tema porque saben que ahí hay temas que son sensitivos para los municipios y los ponen más bien ahora en tela de juicio porque no llegaron ni siquiera a 50 votos, porque lo que tenemos entendido hasta este momento es que habían alrededor de 45 diputados de Libertad y Refundación, habían 3 suplentes del PSH, estaba además el diputado de la Democracia Cristiana, entiendo yo, no vi personalmente a la diputada del PAC, no puedo decir si estaba o no, pero en total no estaban llegando ni siquiera a 50 diputados que pudieran estar formando parte del quórum. Y se requieren 65 diputados, cuando menos, para poder formar quórum. ¿Qué significa? Que después de que se rompe el quórum, eso nada más se queda como en una plática entre amigos, entre correligionarios, pero jamás tiene el oficialismo de ser aprobado como ley de la nación. ¿Y les da temor a ustedes que se aprueben entonces algunos decretos, algunas mociones sin haber quórum? Es que ya ha anunciado desafortunadamente el oficialismo por ese tipo de interpretaciones que hacen, que no me extrañaría que también en esta situación, al verse acorralados, salgan con alguna interpretación de esas medio grises que ellos le están dando al pueblo hondureño. Pero recuerde que hace unos días ellos dieron una interpretación bastante fuerte sobre otro tema, diciendo que cuando la Constitución de la República habla, por ejemplo, de mayoría calificada, se refiere a las 2/3 partes de los diputados presentes. Y esa interpretación es pésima, es malísima. Sí. Hemos perdido el audio del diputado, lamentablemente, el diputado Nelson Márquez. Sin embargo, ya hemos conocido un poco cuál es la opinión de él en torno a lo que se ha aprobado anoche. Según los mismos diputados, se han aprobado algunas exoneraciones para municipalidades, pero se ha hecho con menos de la mayoría simple que se exige en el Congreso Nacional. Decía el diputado Nelson Márquez que son 65 votos de la totalidad de diputados, que son 128. Muchísimas gracias al diputado Nelson Márquez. No sé si nos despedimos, por favor, que hemos tenido un poquito de problema con el audio. Me decía usted entonces que hay temor para que se aprueben otro tipo de leyes, tomando en cuenta que no se está cumpliendo con la mayoría simple como lo requiere el Congreso Nacional. No solo mayoría simple, también han cometido este tipo de exabruptos en mayoría calificada y es un riesgo que puedan tomar ese tipo de decisiones en la elección del fiscal general también. Está latente el riesgo. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos al diputado Nelson Márquez, subjefe de bancada del Partido Nacional, con su opinión.